vamos a presentar los conceptos de migración e intrusión de vapores que hacen parte pues, de este webinar para cerrar las metodologías de caracterización. Bueno, entonces vamos a mostrar la agenda. La agenda de hoy es, vamos a explicar un poco el modelo conceptual del sitio de intrusión de vapores, vamos a hablar un poco de conceptos de flujo, de los procesos de biodegradación, también el concepto de distancia de exclusión. Vamos a nombrar un poco las guías que se han desarrollado a nivel internacional acerca de la intrusión de vapores y luego vamos a dar una introducción al modelo BioVapor y vamos a hablar de dos casos de estudio, particularmente de la aplicación de la metodología de muestreo de gases pasivos, las experiencias que hemos tenido y otro caso de un modelo BioVapor, un caso real que nos permitió tomar ciertas decisiones. Bueno, el modelo conceptual parte de una fuente afectada que puede estar en la zona no saturada o en la zona saturada, donde hay una partición de los compuestos volátiles del suelo y pues de la zona saturada, se volatilizan y entran a la zona no saturada en un proceso de difusión, ¿cierto? Y ahí ocurren una serie de cambios y de modificaciones en el suelo, y luego pasada, como nombraba Lowell en la primera presentación, un proceso de advección y difusión hacia el espacio interior, y finalmente en el punto de exposición vamos a tener un proceso de dilución gracias al intercambio de aire que viene del ambiente. Importante tener en cuenta, identificar en las investigaciones de intrusión de vapores, identificar las rutas preferenciales, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos conductos cloacales o conductos pluviales que pueden interceptar en algún punto una fuente afectada, ¿sí? Y pueden haber filtraciones hacia esos conductos que actúan como un canal de alta permeabilidad, permitiendo que los vapores fluyan de manera más concentrada, y por ejemplo ya cuando entran al espacio cerrado van a mostrarse con unas concentraciones bastante altas. Entonces es muy importante identificar siempre dentro del modelo conceptual esas vías preferenciales de intrusión de vapores. Comúnmente las que más hemos observado son los conductos en sitios donde no hay cloacas o no hay acueductos para el tratamiento de las aguas domésticas. Lo que observamos es que muchas veces hay situaciones donde están cerca de un lugar afectado que puede estar unos metros lejos, pero como hay esa conexión con el conducto local, se evidencia con manifestación de olores y entre otras quejas. Bueno, aquí también vamos a ver las barreras que encontramos acá en el modelo conceptual de la intrusión de vapores. El escenario A muestra cuando no hay ningún tipo de limitación, que es el mismo modelo que veníamos viendo. Luego hay un B, cuando hay alguna barrera impermeable que se pone en el suelo por algún tipo de filtración, o en sitios donde hay estaciones, a veces también ponen aislamientos herméticos o poco permeables para la migración. Cuando tengo presurizado, acá en el escenario C, cuando tengo presurizado, entonces también hay una barrera que no me permite que ingresen los vapores. Luego también puedo tener acá el escenario de una capa de baja permeabilidad, un lente de arcilla continuo que me sirve de sello para esa migración vertical de vapores. El escenario E representa el proceso de biodegradación que también limita esa migración vertical. Y también tenemos finalmente un escenario F, un acuífero colgado, como nombraba también en la primera presentación Lowell, que es limpio. Es importante que es limpio. Después vamos a ver qué definición se toma para intrusión de vapores como limpio, que también limita la migración. Entonces acá el mensaje clave es ver que si bien puede haber afectación en el subsuelo, eso no siempre conlleva que tengamos un escenario de intrusión de vapores
es muy importante tener un modelo conceptual con la mayor cantidad de información para poder alimentarlo y estar en el escenario adecuado. Otro aspecto importante es el tipo de compuesto de interés que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque su comportamiento es distinto. Vamos a hablar de los más comunes que tenemos, son los hidrocarburos del petróleo y los compuestos clorinados. Los hidrocarburos del petróleo vemos un típico modelo conceptual de una pérdida que dejó una afectación residual que se manifiesta también como fase en la zona saturada. Entonces vamos a tener una partición de vapor como lo vimos y una partición al agua en la zona saturada como disuelto. Y tenemos una zona anaeróbica que va a estar acá, aquí no está representada, y una zona aeróbica que es la que me interesa, pues que es la termodinámicamente más estable y es alimentada y es renovado ese oxígeno para el consumo por intermedio de la atmósfera, ¿cierto? ¿Qué pasa con los clorados? Los clorados no responden adecuadamente a la degradación aeróbica, que es la más rápida. Responden a la biodegradación anaeróbica para sacar primero ese átomo de cloro, que es el que los caracteriza, pero entonces ese proceso es muy lento y en condiciones normales puede que esas condiciones favorezcan la migración de vapores. Entonces, para diferenciar los dos casos, que son también fases densas, ¿no? Entonces, son los dos escenarios que tenemos para tener en cuenta. Luego tenemos el concepto de biodegradación, en el cual tenemos la comida que para los microorganismos nativos del suelo que están presentes. El petróleo viene a ser la fuente con el oxígeno, viene a ser como el catalizador o la bebida para esa comida. Y luego hay un proceso de biodegradación de primer grado en el cual se produce dióxido de carbono y agua y también más entre más comida haya y mejores las condiciones sean, pues va a crecer esa población, ¿cierto? Y eso está documentado, viene siendo documentado desde el año 2002 por la EPA y por distintos, aquí vemos del 2010, del 2020, inclusive en California, del 2018 del CDR que es de Australia, de la EPA también 2015, del Departamento de Ecología de Washington del 2016 y del 2018. Entonces vemos que este concepto de biodegradación ya está fundamentado y tiene evidencia científica suficiente, como lo vamos a ver ahora. Aquí vemos que los hidrocarburos aromáticos, después de hacer una cantidad de estudios en el cual evaluaron 170 sitios, más de 1000 muestras en Estados Unidos y en Australia y en Canadá, en 54 geografías distintas, encontraron, después de correlacionar esos datos, que se comportaba la degradación de benceno con una constante de 0.48 por hora, mientras que para los hidrocarburos alifáticos hasta el carbono 12 era de 40. Entonces acá vemos que es mucho más rápida la biodegradación para los alifáticos porque su estructura es más simple, ¿no? Acá tienen que romper todos esos anillos que hacen más difícil la degradación. Buenísimo. Ahora vamos a ver evidencia científica que soporta esta biodegradación. Este es un trabajo que se hizo en Australia. Es interesante porque es una nave, una planta o un galpón muy grande donde hay una fase líquida en acuosa de queroseno con bajo contenido de benceno. Lo importante que acá vemos es azul representa el oxígeno y vemos cómo el perfil de oxígeno aumenta a medida que yo me acerco a la atmósfera, ¿cierto? Y a medida que yo me voy introduciendo más hacia el centro de la nave, se va disminuyendo ese oxígeno hasta que llego a una extensión lateral donde esa degradación va a ser activa. Después que se vieron en los hallazgos que se consumía todo el oxígeno, no había, se consumía con lo que había acá y veíamos que esa condición anaeróbica favorecía la migración de vapores, ¿cierto? Entonces, uno de los ejemplos. Otro ejemplo también en Utah, el Departamento de Calidad Ambiental.
Importante acá el mensaje es mostrar cómo a medida que yo subo disminuye la concentración de los vapores y también aumenta la concentración de oxígeno. Entonces vemos que hay una relación. Este es el modelo conceptual de sitio, incluyendo la biodegradación, que es importante. Entonces vemos la fase líquida, que es la masa que tiene la mayor afectación. Tenemos una fase anaeróbica, ¿sí? Una metanogénesis donde se produce metano como producto principal, ya no hay oxígeno, se consumió todo, y luego a medida que vamos subiendo el oxígeno empieza a ser más abundante y entramos a la zona aeróbica, ¿cierto? Mostrándolo de acá, esta zona, la zona de reacciones, esa zona intermedia, que se caracteriza, ¿por qué? Porque es la zona donde está la actividad y donde veo los picos de CO2. Si yo midiera CO2 específicamente a esa profundidad, podría determinar cuál es la zona de reacción, pero bueno, vamos a ver que un software nos facilita eso. Vemos el benceno también como se consume a medida que aumenta la concentración de oxígeno y que subimos en profundidad. Lo mismo el metano. Acá está esa zona aeróbica, esa zona activa. Importante tenerlo en cuenta. Entonces acá el mensaje clave es, ¿tengo el suficiente oxígeno para que esa biodegradación esté activa? Ese es el mensaje clave. ¿Y cuánto tendría que ser ese espesor para que esa población activa me favorezca la biodegradación? Estamos hablando hidrocarburos del petróleo. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poco del concepto de la distancia de exclusión, que quiere decir es la distancia o el espesor del suelo biológicamente activo que me favorece esa minimización de los vapores en superficie y que no vaya a tener riesgos. Entonces, diversos estudios han mostrado que cuando tengo una condición de afectación alta y tengo producto en fase libre, con mi zona anaeróbica, la zona de interfase, lo que ya vimos, vamos a tener más o menos unos entre 15 y 18 pies, es lo que se ha visto. Son más o menos que serían alrededor de unos 5 metros, redondeando serían para un caso de afectación y para un caso de baja cuando estaríamos viendo ya como el frente de la pluma de disuelto, ¿cierto? Para un receptor, llamémoslo acá, offsite, es mucho menor, entonces, porque hay menor cantidad de hidrocarburo, ¿sí? Entonces, favorece la biodegradación, está más disponible. Entonces acá el mensaje clave son estas distancias, esta distancia acá es de 2 metros, lo que plantean los diversos organismos en Estados Unidos y en Australia. Y el mensaje clave es esa pregunta, ¿existe el suficiente cantidad de oxígeno para que yo tenga esa biodegradación aeróbica? Y el otro mensaje clave es que los casos que tienen producto en fase libre no acuosa consumen más oxígeno que los que tienen una fase disuelta, ¿cierto? Ok, entonces acá ya buscamos una referencia oficial, la EPA, en este documento. Establece dos condiciones, que es un suelo limpio y que es agua subterránea limpia. Y a partir de ese concepto establece esas distancias de exclusión que caracterizamos en la diapositiva anterior. Para ellos un suelo limpio es un suelo biológicamente activo que tiene concentraciones menores a 250 miligramos kilogramo y menor o igual a 10 de benceno. Cuando yo tenga esas condiciones, mi distancia es de los 2 metros que vimos para fuentes de baja. Cuando yo tengo una fuente de afectación de alta, que se define alta, tengo fase que está casi en concentración de saturación, pero que por ahí es residual y no la veo como producto, pero está presente. Entonces es cuando tengo una concentración de benceno mayor a 10 y de TPH, sumando el rango de la gasolina, el rango diésel y el rango de aceites, 250. Las separaciones de 15 pies, que más o menos son 4,50, ¿cierto? Y agua, ellos llaman agua subterránea limpia, concentraciones de benceno menor a 5 miligramos litro y a 30
de TPH. Y bueno, define que se manifiesta fase libre no acuosa a partir de una concentración de 30 de TPH. Entonces, estas son las condiciones que se tienen que cumplir para esas distancias de exclusión. Pero la idea es soportar con evidencia esas distancias de exclusión en un caso. Entonces, bueno, acá representando los modelos conceptuales verticales, lo que veíamos. Y acá también hay un concepto de distancia de exclusión lateral. Entonces, ¿qué tanto del frente de pluma? Este frente de pluma se tiene que definir en conjunto con las partes interesadas. Se tiene que definir también con la autoridad, con los receptores y con las distintas partes. Ellos plantean que es de 30 pies, que es más o menos unos 10 metros, esa distancia de exclusión. Es decir, que no hay potencial migración lateral, porque también puede haber una migración lateral. Bueno, evidencia científica que soporta, sacaron una cantidad de muestras, como pueden ver, 272 se detectaron y se detectan en los primeros 10 pies, en los primeros 3 metros. Después se van encontrando bajas detecciones, inclusive en algún cuadrante, no detecciones, que encontraron 195 muestras, para mostrar evidencia científica. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos. Hay 3 tipos de modelos: los modelos empíricos, los modelos analíticos, que la ventaja es que podemos incorporar modelos de biodegradación, como es el BioVapor, que vamos a ver más adelante, y el RIX5, que tiene un módulo de biodegradación, y modelos numéricos más complejos que se hace por diferencias finitas, entre otros métodos, que simulan muchas complejidades litológicas, geométricas, pero se utilizan más que todo para entender el transporte y todas las reacciones que ocurren en los vapores. Es más como científico. Ahí vemos el Abreu Model y este Min3P. Y vamos a ver que hay modelos analíticos que se corresponden con los modelos numéricos de muy buena manera. Y mensaje clave: ¿yo para qué modelo? ¿Para qué me sirve una herramienta de modelado? Entonces, primero, cuando yo tengo una afectación que excede algún tipo de valor guía o una situación que está un poco más madura y que sé que la vía de exposición que quedó de un análisis de riesgo nivel 2 es la vía de exposición de intrusión de vapores, como es la mayoría de los casos que todos vemos, con los que trabajamos. Entonces es importante evaluar específicamente esa vía, también para comprender cómo se está moviendo allá abajo ese vapor. Entonces ahí nuevamente el complemento de la alta resolución es importantísimo para identificar el foco y para identificar también esas vías preferenciales que podrían ser con ese muestreo pasivo de gases de alta resolución. También me sirve para priorizar y enfocar investigaciones. Si yo tengo un portafolio de 50 sitios, pues yo me voy primero a los que me presentan potencial intrusión de vapores y arranco con esta metodología que venimos exponiendo. Y aparte me permite implementar acciones correctivas rápidas, como cuánto oxígeno necesito para que haya esa biodegradación y el sitio pase a otro estado de menor prioridad. Entonces acá vamos a proponer la herramienta BioVapor. Es una herramienta que desarrolló el API con GSI, los mismos desarrolladores del toolkit que todos conocemos para el análisis de riesgos nivel 2 y nivel 3 inclusive, y que particularmente acá en Colombia tenemos un manual técnico que establece las condiciones y la estructura de un análisis de riesgo. ¿Por qué el BioVapor? Porque es una estructura en Excel. Ya estamos familiarizados con el Excel, está desbloqueado para las bases de datos, yo las puedo cambiar, es muy fácil de usar, es gratuito. Puedo hacer unas predicciones de concentraciones con un orden de magnitud de 10, o sea, puedo predecir entre 1 y 10 veces, puede estar mi rango de incertidumbre. Los parámetros son muy similares al Johnson-Ettinger, con los que la mayoría de personas estamos ya familiarizados.
y fue revisado y fue aceptado por la EPA y por otros organismos para iniciar un screening de investigación de intrusión de vapores. Es un poco como es la presentación. Es un modelo analítico de una dimensión que trabaja con el balance de oxígeno para determinar la profundidad de el espesor de esa zona aeróbica, el espesor de esa zona activa donde ocurre y a partir de donde arranca la zona anaeróbica. Y pues su interfaz es muy amigable. El modelo de Johnson-Ettinger, todos sabemos que es un modelo vertical que trabaja en estado estable, que no se pueden marcar caminos preferenciales, que la litología y la textura del suelo es uniforme y que no contempla la biodegradación, ¿cierto? Y el BioVapor, la mejora que hace es un poco ponerse unas gafas con un mejor filtro para tener una mejor resolución o cambiarle el lente al microscopio para tener una mejor resolución e incorporar esa biodegradación. El BioVapor también viene con el concepto de la corrida en modo directo y en modo inverso, que es importante para establecer si en este momento la concentración que pueda llegar a tener al interior presenta un potencial riesgo y también cuál debería ser entonces la concentración en mi fuente, que sería segura, ¿cierto? Entonces tenemos esa opción. Ahora vamos a hablar un poco de el oxígeno, es lo clave, lo que, digamos, maneja o gobierna el proceso de biodegradación aeróbica. Entonces, el software tiene tres opciones en la cual uno puede especificar la profundidad de la zona aeróbica con mediciones o el perfil de hidrocarburos en el suelo para este tercer caso, y en este puede medir el flujo de aire bajo la losa. Generalmente los colegios de cada país o los institutos de civil han hecho esos estudios. En Estados Unidos obviamente tienen y la base del BioVapor y del Rebeca, de la metodología del Rebeca, tienen un coeficiente que es este modelo de flujo. Y acá, ¿qué hace con este modelo de flujo? Que es el más importante porque muchas veces medir los vapores es difícil, es costoso, el perfil de oxígeno también. Entonces, el modelo acá balancea, ingresándole los parámetros de la caracterización del foco. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo práctico. Y hay que tener en cuenta que hay un consumo natural de las bacterias que se tiene que tener en cuenta. Entonces, el software da la oportunidad de introducir el valor medido, si uno tiene estudios particulares, o seleccionar la literatura ideal específicos del sitio, o estimado con base en la fracción orgánica, con esta ecuación de George Boole, de Shell. Y bueno, acá tenemos unos datos, es que cuando yo tengo una fracción mayor a 0.02, el efecto de esa demanda natural es grande. Entonces ahí puedo tener situaciones para revisar con mayor detalle. Y cuando tengo un FOC menor a 0.02, generalmente esa demanda es muy baja. Aquí unos datos, cuando yo hago el modelo Johnson-Ettinger y cuando hago las corridas con la biodegradación, vemos que hay un cambio significativo en las concentraciones y vemos el oxígeno como evidentemente a cierta profundidad se consume, pero está representado acá en esta biodegradación. Entonces, esa es la gran diferencia. Los casos de estudio, vamos a arrancar con un caso de estudio de una investigación en alta resolución de muestreo pasivo de gases. Se instalaron 25 muestreadores pasivos de gases, un tiempo de muestreo de 15 días para contemplar todas esas variaciones que nos mostraba la presentación de Beacon, y analizamos los compuestos de interés. Fueron hidrocarburos del petróleo, BETEX, los PASH y clorados. Hicimos una corrida de box totalmente
Y el objetivo de este sitio era evaluar su condición ambiental frente a un potencial cambio de uso. Es decir, yo quería cambiar este uso industrial de pronto a un uso residencial y quería ver en qué condiciones estaba el sitio y si necesitaba mayor información. Los resultados nos mostraron que 25 de los 37 compuestos fueron identificados, que muchos de los valores los que vemos más o menos a partir de 25.000 para arriba, estos son hidrocarburos del petróleo, exceden los niveles guía de muestreo de gases bajo losa, ¿sí? No solo en TPH, sino también en benceno y en naftaleno. Y bueno, entonces esto nos sirvió para identificar zonas específicas para instalar pozos de monitoreo que nos permitieran ver qué está pasando en el suelo y en el agua subterránea. Ahora vamos a hablar del segundo caso de estudio. El segundo caso de estudio es un sitio que tiene una afectación disuelta en la zona saturada, tiene hidrocarburos y vértex. Entonces se realizó, está sujeto a la pluma, está estable, entonces el sitio estaba sujeto a un proceso de atenuación natural y se quería evaluar la vía de intrusión de vapores, que es uno de los criterios para definir si podía ser objeto de una atenuación natural. Entonces, el objetivo era evaluar la potencial presencia de intrusión de vapores. Escogimos la segunda opción de oxígeno. Acá, si lo basamos en nuestros criterios de riesgo, los que cargamos de acuerdo si el escenario es residencial o comercial, todos los parámetros de ingreso de exposición, los parámetros del sitio que estoy modelando. Acá viene el flujo que hablamos, slab basement, acá se ingresa, y luego vienen los parámetros de la zona no saturada y la profundidad a la cual está la afectación. Este sitio tenía muy somera la afectación, el suelo estaba afectado y en algunos sitios, y el nivel piezométrico también era muy somero, era más o menos de 1 metro, 1,5 metros oscilaba. Los compuestos de interés que fueron cargados, aquí vienen priorizados por riesgo, ¿cierto? Se cargaron y finalmente obtuvimos esta salida que nos muestra con un coeficiente de peligro para los que estamos en todo el tema técnico, y el coeficiente de riesgo, 1/10⁻⁵, de todas las sustancias, la que me mostró concentraciones en aire interior que superaban ese hazard quotient es el hexano, ¿cierto? Este es el método backward para calcular cuál debería ser la concentración en la fuente para que no tuviéramos efecto. Pero entonces acá vemos, por ejemplo, para el benceno me dice que debo tener 1,32 y yo ya estaba en 1,87 microgramos litro. Entonces yo ya estoy por encima de lo que me calcula. Entonces acá el Excel entra como en una iteración errónea. Entonces eso quiere decir que tengo que tener especial cuidado de investigar más a fondo el sitio. Aquí vemos un poco los resultados de los perfiles de concentración. Vemos cómo no se alcanza a atenuar el hexano. Vemos acá la interfase, que es más o menos a los 42 centímetros. Y vemos acá el flux o el flujo másico del oxígeno normalizado, ¿cierto? Y vemos que no alcanza a mitigarse esas concentraciones. Entonces vemos que la profundidad de esa zona aeróbica es de 42 centímetros, que la interfase está a los 57 centímetros, es decir, que la zona activa es de 15 centímetros, y que mi fuente está a 1 metro. Entonces quiere decir que no tengo el suficiente oxígeno disponible para suplir esa degradación. Y acá vemos cómo está consumido ese oxígeno. El 30% es el hexano, el 5,31% los hidrocarburos del diésel
y un 67% es la demanda natural de la respiración, ¿cierto? Biológica. Este modelo fue calibrado con muestras que tomamos de gases, en las cuales las calibramos al Rix Driver, que fue y acá, bueno, acá también vemos que benceno mostraba que no habían concentraciones y vemos que en las muestras de suelo tampoco nos dieron. Entonces acá calibramos al peor escenario de los 3 puntos, que es 712, esto está en miligramos metro cúbico y esto está en microgramo, y calibramos al Rix Driver, que es la sustancia que es más tóxica, como no había benceno. El siguiente, según la base toxicológica, es el hexano, y acá lo calibramos para mostrar que estamos representando esa foto de ese instante. ¿Ok? Entonces, los mensajes clave, importante desde el punto de vista de un gestor de un sitio o de una persona que va a comprar una propiedad, importantísimo, o que va a desarrollar un proyecto inmobiliario, importante incluir la intrusión de vapores desde la fase 1, estar pensando en eso. También vemos que los casos con intrusión de vapores son poco frecuentes y que están relacionados o a pérdidas de gran volumen o casos como el que vimos recientemente, que la afectación está muy cerca, ¿cierto? Otro concepto clave es que la biodegradación de vapores aeróbica es considerable y debemos incorporarla en el modelo conceptual del sitio siempre y cuando tengamos la evidencia que soporte o los datos que soporten ese modelo conceptual. Es importante incluir los estudios de muestras de gas del suelo desde cuando uno va a plantear un fase 2 o una caracterización de suelo y agua subterránea. Es importante también caracterizar el suelo, así cerramos las vías de exposición de estos modelos de 3 fases, el suelo, el agua y el vapor. Y otra cosa que vimos adecuada fue que el BioVapor sirve como una herramienta para la toma de decisiones basadas en el riesgo. Entonces, por ejemplo, si acá tengo un riesgo, puedo saber en qué sector implementar una acción correctiva como una ventilación o como un sistema de extracción de vapores para bajar esas concentraciones ahí lo más rápido posible y cambiar esa composición de los vapores y que el sitio pase a otro estado. Entonces, bueno, muchas gracias y si tienen preguntas, acá estoy atento para atenderlas. Nico, empezamos con una pregunta de Galo. Él dice que si puede relacionarse la migración e intrusión de vapores con el monitoreo de oxígeno disuelto en el agua subterránea y monitoreos de compuestos orgánicos volátiles medidos con el PID a la boca de pozo y en una red de monitoreo de agua subterránea. ¿Esas 3 variables podrían ser correlacionables? Y si pueden ser correlacionables, es difícil porque, digamos, una medición como el PIT es una medición indirecta, semi-cuantitativa y puede tener bastantes interferencias. Dentro de eso, si yo estoy en un sitio que tiene degradación de materia orgánica, puede generarme una interferencia en la lectura del PIT. La partición del oxígeno disuelto en la zona saturada está más relacionada a la degradación, en la zona saturada, no tanto con la degradación en la intrusión de vapores, pero obviamente uno tiene que mirar todas las líneas de evidencia y siempre hay que mirar el caso globalmente, desde todas las puntas y juntar toda la evidencia posible para tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo.